Alessandra Rosado. ¿Qué te daba inseguridad o qué sentías de ti misma? Digamos que mi papá no fue muy fiel. Y entonces me juré nunca jamás repetir la historia de mi mamá. Era celosa, posesiva. ¿Que fuiste corista de Lucero? Suena el teléfono y era una de las coristas de Lucero. Fíjate que para el concierto de mañana no voy a poder ir. Y me acuerdo haberle dicho, sí, no te preocupes, yo lo hago. Entre Chacho y tú, ¿nunca hubo una atracción física? Su novia me odiaba. De repente llegué yo a quitarle pues la atención del novio. Ahora resulta que viajas con esa. ¿Les tocó alguna vez que en serio fueran 10 personas, 15? Claro. Ya era siempre, se canceló el evento porque no hay gente. Y de esas 10 personas, 3 eran mi mamá y una de mis hermanas y un amigo. ¿Cómo es estar casada con Eugenio Derbez? Él sabía que yo quería formar una familia con él. Era como, no te quiero perder, pero tampoco me atrevo a dar el siguiente paso. O sea, no podía seguir así. Y me dice, ¿te quieres casar conmigo? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Es de verdad? Vengo con todo y por todo. Hola, ¿cómo están? Muy contento de una plática más, un episodio más, una entrevista más con alguien que híjoles, pues es que empezó desde hace muchísimo tiempo en este medio y han sido muchos éxitos. Por supuesto, cantante, por supuesto, conductora, actriz, mamá, hermana, esposa, pero sobre todo, ¿qué tal, nacional? Mujer, ya me Alessandra Rosado, mira, Ale. ¿Cómo estás, corazón? Mira, así con la patita así. Antes que todo, mujer. Antes que todo, mujer. Fuerte, como dice que fuerte por fuera, pero... ¿Cómo no. era? Debería de sabérmela, ¿no? Fue Derrumbada, mi suegra. sí. Fue mi suegra. Pero de pie, claro, fue tu suegra. Claro. Oye, eso te quiero preguntar también, por supuesto. Pregúntame. Oye, Ale, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Muy contenta, feliz de estar aquí. Sé que llevabas tiempo buscando que se diera esto y por fin se dio y aquí estamos y estoy muy contenta. Ay, qué bueno. Oye, que tú eras de las chiquitititas que agarrabas el cepillo como micrófono y te metías a hacer tu show en tu, no sé, closet o en dónde hacías. Me encerraba en lo que era el estudio de la casa, que era, era la mitad de este espacio. Era mini, con un sillón. Y ahí es donde mi papá tenía todos los aparatos de música, ya sabes, el tocadiscos, la casetera. Ahí es donde escuchábamos música. Y entonces ¿te ponías luces o algo así? Porque luego... No me ponía luces, pero sí ponía la música a todo volumen y agarraba el cepillo, obviamente, y yo me visualizaba, o sea, me acuerdo perfectamente cómo yo veía, o sea, no era pared, yo veía multitudes, veía un escenario gigantesco, veía... O sea, en mi cabeza cuando me preguntaban, porque desde los 4 o 5 años que me preguntaban qué vas a hacer de grande, yo decía artista, lo que yo veía era eso, era miles de personas cantando conmigo, eso es lo que yo veía. ¡Guau! Y lo hice durante años y bueno, obviamente... Yo soy la mayor de 3 mujeres, de 3 hermanas, y durante mucho tiempo fui la mayor de todos los vecinos. O sea, vivíamos en una privada donde había 20 niños y yo era la mayor. Entonces, obvio que armé mi propio timbiriche, mi propio parchís. Tu vaselina, todos pusimos vaselina alguna vez. Y puse a bailar y a cantar a todo mundo. Y teníamos guitarras que armábamos, que hacíamos nosotros mismos de madera. ¿Cómo crees? Cortábamos la madera, obviamente con los vecinos niños que eran más ágiles en eso y que sabían más, pero cortábamos más la madera. Más carpinteros. Había uno muy carpintero. Se llamaba Jesús. Se llamaba José. Claro. Claro, era José. Carpintero era Jesús. Y creí que había heredado lo de su padre. No, y obvio, ya sabes, las ollas para que eran la batería. Obvio que tuve una infancia muy musical, además por mi papá. Qué gusto, voy a platicar evidentemente de todo. Quiero platicar de tu infancia, quiero que me platiques, por supuesto, de sentidos opuestos, de cómo empezaste en toda esta carrera, de toda la parte de la actuación, que te lo decía hoy en la mañana que nos vimos, que respeto mucho y creo que por ahí la carrera va a dar muchísimas sorpresas. Muchas gracias. Por supuesto, de tu parte personal, de tu parte amorosa, hoy de tu parte como esposa con Eugenio, que también ya con Eugenio platiqué mucho de ti, mucho platiqué con Eugenio de ti. Y ahora quiero escuchar la contraparte también. Okay. Y fíjate, me parece que siempre has sido una mujer muy disciplinada, muy trabajada, aunque nos conocemos realmente poco. Nos hemos visto muchas veces, muchísimas veces, pero real de conocernos, nos conocemos poco. Sí. Pero siempre me has dado esa impresión de disciplinada, de trabajadora, de muy concentrada, de muy inteligente. Gracias. Y quiero empezar a ver cómo era desde el principio. Me decías, entonces, bueno, son 3 hermanas, eres la mayor de ellas, decías, jugaban. ¿Dónde vivían? ¿Dónde vivían cuando estaban chavitos? En San Ángel.
muy cerca de Televisa San Ángel. Okay. Y esa casa al día de hoy la sigue teniendo mi mamá. Ya no vive ahí, pero la renta. Okay. En una privada cerquitita, o sea, literal te puedes ir caminando a Televisa San Ángel. Okay. Ahí crecimos y nuestra infancia fue muy musical. Mi papá ha sido toda la vida un amante de la música. Don Jaime Sánchez Rosaldo. Yo siempre lo vi toda la vida pegado a ustedes, pero a muchos artistas. A ustedes hablo de sentidos opuestos, pero pues él se dedicaba a eso desde que tú eras una niña. Toda la vida. De hecho, mira, él estudió porque sus padres se lo exigieron. Cuando él les dijo a sus papás que quería ser artista o dedicarse a la música, en ese entonces, obviamente, le dijeron que sobre sus cadáveres, que de ninguna manera, que él tenía que estudiar una carrera. Entonces estudió ingeniería civil, terminó la carrera, ejerció como 6 meses y una vez que se dio cuenta que no era lo suyo, les dijo a sus papás, lo siento mucho. Y para esto ya se había casado o estaba a punto de casarse con mi mamá y dijo, lo siento, esto no es lo mío. Y surgió la oportunidad de trabajar en Discos Musart, que fue por donde empezó su carrera discográfica, y ahí empezó produciendo artistas, porque en ese entonces, según lo que me cuenta mi papá, el AIR, él era el AIR de Musart, el AIR no solamente manejaba el repertorio de los artistas y producía los discos, sino que también era el manager de los artistas, ¿no? Entonces, ahí empezó su carrera como productor musical y como manager. Después se sale de Musart y empieza su carrera independiente. Sí, y ahí empezó a ser manager de gente importantísima, ¿no? De toda Lucero, la carrera. Primero Sonia toda la Rivas. carrera, Sonia Rivas, toda la carrera de Napoleón, Ajá. toda la carrera exitosa de Napoleón en los 70s y 80s, finales de los 70s y 80s. Toda esa carrera la manejó mi papá, o sea, wow. Y todos los discos, todos los éxitos de entonces de Napoleón los produjo mi papá. Manejó también a Sonia Rivas, manejó en su momento, tuvo mucho que ver con el Festival OTI, con el Festival de Valores Juveniles también en su momento. El primer productor de Thalía, cuando Thalía tenía 13 años, fue mi papá. Wow. Porque mi papá le produjo la canción con la que ella participó en Juguemos a Cantar. ¿Se acuerdan de Juguemos a Cantar? Bueno, ¿tú hiciste coros en Juguemos a Cantar? Yo hice coros en esa canción y en todas las canciones. ¿La canción de Thalía? Ajá, y en todas las canciones que mi papá producía en ese entonces para Juguemos a Cantar. No era Juguemos a Cantar, sí era Juguemos a Cantar. Entonces tú veías todo esto. Claro. Y evidentemente a ti te decías, me jala esto y esto quiero hacer. Por supuesto que el gusto por la música y la pasión por la música la traigo de mi papá. Claro. Mi papá desde muy chiquitas nos inculcó eso, el amor por la música. Nos despertaba todos los fines de semana con música a todo volumen. ¿Con una canción en específico? No, con la que fuera el éxito del momento. O sea, tuvimos desde muy chiquitas acceso a eso, a la música del momento, tanto en español como en inglés. Nos la vivíamos acompañándolo a los foros de Siempre en Domingo, de el programa que fuera en ese momento el más importante. Me imaginé despertándote, perdón que te interrumpa, despertándote así con la música Las Tres Hermanas, pero como tipo casa de Big Brother, no sé, ay, vive conmigo. Así era. Por tu forma de ser conmigo, lo que más. Tal cual. Brincabas de la cama, pero brincabas de emoción. Sí, durante mucho tiempo las tres hermanas. Dormíamos las tres en el mismo cuarto, teníamos 3 camas individuales. Era una composición muy extraña. Y ya después, yo, la mayor, me fui a otra recámara y mis 2 hermanas se quedaron. Oye, ¿cómo es vivir 3 hermanas, 3 mujeres? Por ejemplo, la ropa, ¿no? Era así como de, esto es mío, oye, ¿por qué me lo quitaste? ¿O cuáles eran sus problemas? Los problemas que recuerdo, uno, son primero el espacio, porque nuestra casa era una casa normal, pequeña, era una casa de 3 recámaras nada más, y compartíamos un baño, mis hermanas y yo, y me acuerdo que siempre el baño era un problema. ¿Quién se baña primero? O si me urge ir al baño y está ocupado. O la lavada de dientes. Alguna vez comenté con Isabel Ascurain que quienes venimos de familias con muchos hermanos, a la hora de la lavada de los dientes, paseamos. Sí. Y yo le digo, ¿pero y eso por qué? Me dice, pues porque tenías que pasear porque el otro se estaba lavando los dientes. Sí, estaba ocupando la tarja. Yo hasta el día de hoy, aunque no haya nadie en el baño, cuando me estoy lavando los dientes, me voy a pasear, me voy a dar la vuelta a ver si veo algún pendiente o algo y ya me termino de lavar los dientes. Entonces, era divertido
Jugábamos mucho, Ok. también peleábamos mucho, sobre todo Valeria y yo, la que me sigue de mí y yo. Se llegaban éramos a pelear de así de fight cat, así de pelos, así. más grandes, sí. O sea, más de adolescentes, sí hubo un par de pleitos. No más, pero 2 Ajá, fuertes. ok. Valeria y yo chocábamos mucho y yo era la típica hermana mayor que no quería prestarle mi ropa a ninguna. Y aparte yo durante mucho tiempo como buena Virgo, obsesiva, perfeccionista, o sea, yo tenía mi ropa ordenada perfecto, los ganchos, ya sabes, uno con otro, misma distancia entre uno y otro, por colores, todo perfectamente. Entonces, cuando se atrevían a tocar mi ropa o a ponerse algo mío, llegaba yo y era de así como, ¿quién agarró mis jeans? Yo sabía perfectamente qué habían agarrado, cómo lo habían agarrado, quién lo, o sea, y eso era un problema terrible. Hasta Oye, que un día ¿hasta que un día? me di cuenta que estaba yo mal de mi cabeza y me relajé. Y le bajaste. Oye, Sí. es que además, pero a mí me parece bastante normal. O sea, 3 mujeres, ¿no? Como dicen, entonces, tanta ropa, tanto maquillaje, tantas hormonas y coincidir. O sea, Tantos tanto siglos, tiempo, tanto espacio y tantos coincidir. mundos, tanto espacio. Sí, sí era complicado y al mismo tiempo era muy divertido. Y ya de adolescentes, la casa siempre estaba llena, o de mujeres, o sea, o de amigas, o de pretendientes. De novios. O de novios. Oye, ahora me voy a otra parte. En la parte de la parte artística, ¿en qué momento es tu primera cercanía, ya no solamente como tu papá y verlo e ir a los foros, sino después de estos coros, por ejemplo, que me dices que hiciste en Juguemos a Cantar, ¿cuándo empiezas ya a subirte a un escenario por primera vez? Mira, la primera vez que yo me subí a un escenario sola fue en un festival de la Academia de Milton Gio. Ajá. Sí, que bailaba cañón, ¿no? Exacto. Milton Gio era un coreógrafo que en ese entonces era el coreógrafo de moda, el que hacía todas las coreografías para Siempre en Domingo y para todos los programas de televisión de Televisa. Y ahí mis hermanas y yo, las 3, tomábamos clases de jazz, de canto, de actuación, de todo lo que daban ahí. Y la primera vez que me subí al escenario fue en el festival anual que se hacía en el Teatro de los Insurgentes. Ahí bailé con varias compañeras unas coreografías y luego canté yo sola una canción de Lucero. Mi papá en ese momento ya manejaba a Lucero y producía a Lucero, entonces pues yo tenía acceso a las pistas de Lucero. Y entonces una de las canciones del disco Fuego y Pasión, no me acuerdo qué canción, la canté esa noche. Y esa fue la primera vez que yo me subí a un escenario sola. Y recuerdo que me encantó. Pero pasaron muchísimos años, bueno, no muchísimos, como 4 años para que yo volviera a subirme a un escenario, ahora como corista. Como corista. Ajá. ¿Que fuiste corista de Lucero? Sí. No sí, manches. corista de Lucero. ¿Y cómo fue así la primera vez que te escogieron, te hicieron un casting? No, para ser te corista? voy a decir cómo fue, porque aparte me acuerdo como si hubiera sido como ayer. Mi papá manejaba Lucero. Yo obviamente me sabía todas las canciones de Lucero, me sabía el concierto de arriba abajo de memoria, me sabía las coreografías, me sabía todo. Yo acompañaba a mi papá, no solamente a los estudios de grabación para grabar a Lucero, sino que además muchos de los coros de los discos de Lucero los grababa, éramos varios coristas. Yo acompañaba a mi papá a los conciertos. Eras muy cercana además en edad a Lucero. Lucero Sí. estuvo aquí ayer. Lucero y estábamos platicando de las exacto. edades y es exactamente lo Lucero mismo. es 2 años mayor que yo. Es muy cercanas en edad, pero aparte yo muy cercana siempre a mi papá. Entonces yo me sabía todo. Y un día, cuando yo tenía 17 años, suena el teléfono de mi casa, contesto yo y era una de las coristas de Lucero. Y me dice, Ale, estoy buscando a tu papá. No, pues no está. Es que me urge localizarlo porque fíjate que para el concierto de mañana me acaba de surgir esta emergencia y no voy a poder ir. Y la suplente tampoco puede. Y entonces no sé qué hacer, estoy desesperada, no sé a quién llamarle, no encuentro a nadie y no puedo ir. Y me acuerdo haberle dicho, pues no te preocupes, yo lo hago, tú no te preocupes, yo lo hago. Y se quedó, ¿cómo? ¿Pero segura? Sí, no te preocupes. Cuelgo. Cuando llega Sin mi que tu papá... papá supiera todavía. Cuando llega mi papá, le paso el recado. Oye, por cierto, habló fulana que no va a poder ir mañana y que la suplente tampoco puede ir mañana, pero ya le dije que no se preocupe, que yo lo hago. Y mi papá se queda helado. O sea, me acuerdo hasta de su reacción de...
como que se quiso reír, pero como que con respeto. como que vio que no era broma y entonces quedó así y entonces nada más me dijo, ok, gracias, pero déjame hablarlo con las Luceros. Yo no quiero de ninguna manera que o sea... Sí, como que piensen que yo puse a mi hija. Exacto, que piensen que yo te impuse o que, o sea, no quiero que sea una sorpresa. Déjame hablar con las Luceros y preguntarles, pedirles permiso y si ellas están de acuerdo, ok, perfecto. Habló con las Luceros y efectivamente al día siguiente estaba yo cantando en el palenque de Jalostotitlán, Jalisco. Nunca se me va a olvidar. Jalostotitlán, Jalisco. Muerta de miedo en el escenario con Lucero y a partir de ese día me quedé 2 años. Recorrimos toda la República Mexicana, hicimos también giras en Estados Unidos, o sea, me tocó estar en una gira de Vicente Fernández, Rocío Dúrcal y Lucero. No. Y entonces imagínate lo que era para mí subirme a ese escenario y ver a la señora Dúrcal y ver a don Vicente. Y otra gira fue con el Buki, con Marco Antonio Solís y Rocío Dúrcal y Lucero. Entonces fue una etapa padrísima en la que aprendí muchísimo. Qué cantidad de cosas debes haber aprendido, además con el talento que tienes entre tu papá, estas personas con las que empezaste a trabajar. ¿De quién más fuiste coro? Después, brevemente, fíjate, estuve muy poquito con los Calós, que hoy son mis compañeros de 90s Pop Tour. Hice un poquito de coros también con Paulina Rubio. Y Alex la ex Timbiriche, exactamente, cuando Alex grabó su disco de solista, me marcó, no me acuerdo cómo fue la conexión ahí, pero me marcó y estuve trabajando con ella unos meses. Y después, porque la verdad es que se dio muy, muy rápido, yo salí de trabajar con Lucero en el 91 y conocí a Chacho en el 92. Sentidos Opuestos empezó en el 92. Entonces fue en ese año, que no es nada, fue que trabajé poquito con estos artistas. ¿Cómo conociste a Chacho? Por Miguel Blasco. Chacho era el director musical de Alejandra Guzmán. Lo había conocido antes, trabajando él con la Guzmán y yo con Lucero, pero en el 92 fue cuando Miguel Blasco nos juntó. Miguel Blasco en ese entonces estaba produciendo a ambas. El disco de Las Pecas de la Espalda de Lucero, ese ya no lo produjo mi papá, lo produjo Miguel Blasco. Y al mismo tiempo estaba produciendo a la Guzmán y entonces Miguel fue el que nos juntó, el que nos presentó y a partir de ahí empezó la aventura de Sentidos Opuestos, que iba a ser un quinteto. Se iban a hacer 5. Íbamos a hacer 5. O sea, después, como un grupo musical. Exacto, un grupo. Un Timbiriche adolescente. Ándale. Pero se buscaba que fuera una especie de Heart. ¿Te acuerdas de este grupo? Que eran 2 vocalistas mujeres. 2 vocalistas mujeres, exacto, y 3 músicos. Eso es lo que estábamos buscando. Y después de un tiempo se descartó la idea y dijimos, no, mejor una onda Mecano, mejor 2 músicos y una vocalista. Y estuvimos buscando un buen rato. 2 músicos, o sea, por eso buscaba una Chacho que era músico. Exacto. Y tú la vocalista. Y yo la vocalista, necesitábamos otro músico. Y lo estuvimos buscando un rato y después de unos meses de no encontrar a la persona ideal, Miguel fue el que nos dijo, bueno, pues ya está, ¿para qué seguimos buscando? Ustedes 2 nada más. Y me acuerdo que Chacho y yo nos volteamos a ver así de, ¿cómo? O sea, 2, ¿y esto qué? O sea, como que no. Yo canto, yo bailo, pero él no baila. Exacto. Yo canto, pero él va a cantar. O sea, sí, o sea, es rara. Él no canta, o sea, él sí canta, pero no es cantante, pero es músico. Yo no toco ningún instrumento, pero canto, o sea, sí tuvimos que encontrarle el sentido a nuestro grupo, porque estábamos muy casados con la idea de que fuéramos 3. Tú estabas muy emocionada, no me imagino, pero de repente decías como, esta es mi gran oportunidad tal, o tenías miedo, y si esto no pega, o ya sabías que algunas cosas no pegan y luego pues hay que hacer más intentos. O sea, ¿cuál era tu sentir de ese grupo que todavía ni nombre tenía? Estaba muy emocionada por un lado, pero también estaba completamente perdida en cuanto a que era súper inmadura y súper insegura. Claro que me moría de miedo. Me ilusionaba muchísimo y me emocionaba muchísimo, pero me moría de miedo. Y la primera vez que llegamos al estudio de grabación en Madrid, porque ese primer disco de Sentidos Opuestos lo grabamos en Madrid, esa fue la primera vez que yo escuché mi voz, mi propia voz sola,
a través de un micrófono en un estudio de grabación. Yo había hecho coros en estudio de grabación muchos años, pero siempre con otros cantantes, con otros coristas. O sea, siempre había estado yo acompañada de otras voces, haciendo coros de otras voces, de otras cantantes. Yo nunca había escuchado mi propia voz. Entonces, por primera vez escuché mi voz cantando Historias de Amor, que fue el primer sencillo de Sentidos Opuestos, en el estudio de grabación en Madrid. Y yo estaba aterrada. Me acuerdo que me temblaba todo. Me tardé como 4 días en grabar esa canción porque tenía yo la garganta cerrada. O sea, no me salía la voz de lo nerviosa que estaba. 4 días. ¿Cuánto tiempo es normal para grabar una canción? No, ¿Hoy en cuánto tiempo grabas una canción? No, hoy te puedo grabar 2 o 3 canciones en un día. Ok. En ese entonces me tardé 4 días en una sola. Estuvimos allá 1 mes o más de 1 mes grabando un disco. Ok. Oye, y ahorita dijiste, era muy insegura. Muy. En esa época de tu vida, fuera de la parte del espectáculo y del medio, ¿eras insegura como niña? ¿Tenías cuántos? Terriblemente. Como 18. Ahí tenía no sé. 21 años. Entonces, cuando empezamos, cuando nos fuimos a grabar. ¿qué te daba inseguridad? ¿Qué sentías? O sea, ¿qué te daba inseguridad o qué sentías de ti misma? Siempre fui muy insegura. Crecimos mis hermanas y yo en un ambiente muy hostil. Mis papás se llevaban fatal. Mis papás no solo no se sabían comunicar, sino que se peleaban muchísimo. O sea, nuestra casa era como un campo de batalla. Así lo recuerdo yo. Evidentemente no debe haber sido así todos los días, pero lo que yo recuerdo es que el ambiente era muy hostil. Y digamos que mi papá no fue muy fiel. Y yo como niña me daba cuenta. Y eso creo que tuvo mucho que ver en que yo me convirtiera en una niña muy, muy insegura y muy desconfiada. Claro. Y no solamente desconfiada de los hombres, que eso, bueno, fue mi tema toda la vida, sino que yo me sentía muy insegura de mí misma. Siempre me sentí muy insegura de mí misma. Eso me tomó muchísimos años. Entonces, era celosa, posesiva, pues sí, insegura. Fíjate, pero además tiene toda la lógica. Yo creo que a todas las personas que hemos vivido nuestros papás son nuestra base, son como nuestro principal marco de referencia de lo más importante de la vida. A mí me pasó realmente lo mismo y con el mismo tema. Exacto. Entonces yo también me volví un hombre muy, muy miedoso, claro, y muy inseguro de que no vaya a pasar en mi vida esto. Entonces, ¿cómo confío en los demás si con quien tenía que confiar no lo pude? Y no te pasó, porque a mí me pasó. Yo como que veía muy claros los roles, ¿no? Aquí se sufre y se llora todo el día, y acá muy exitoso, se la pasa viajando, como que yo veía, este es el camino del éxito y este camino está terrible. Y entonces me juré a mí misma nunca jamás repetir la historia de mi mamá. Y de repente un día me descubro a mí misma exactamente en el mismo lugar, repitiendo exactamente la misma historia de mi mamá, tirada en el piso igual, llorando igual. Y para mí ese momento, y eso ya fue en mis 30s, ese momento fue cuando me cayó un primer balde de agua fría de, wow, eso que tanto estuviste evitando o eso que tanto juraste no ser, mírate, estás en el mismo lugar. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, pero qué lindo poderlo hablar, porque cuando uno lo habla es cuando ya lo acepta, y cuando lo acepta es cuando uno está dispuesto a trabajarlo. Así es que me da mucho gusto que hayas dicho, que lo hayas mencionado también en pasado, porque es lo que nos hace crecer. Y hasta que no ve los problemas, no hay manera de curarte de una enfermedad que no sabes cuál es. Exactamente. Y lo he trabajado muchísimos años. Hoy por hoy
No solamente amo a mis padres y agradezco su existencia. ¿Siguen juntos ellos? No, ellos se separaron desde el 89, 90, desde el 90. Qué suerte tienes, los míos nunca se separaron. ¿De veras? Y la historia era igualita. Horrible. No, nosotras ya pedíamos a gritos, por favor, ya divórciense, por favor. Yo pedía a gritos desde como los 13 años, pero hasta los 18, hasta que yo tenía como 18 ya se divorciaron. Y hoy por hoy se llevan increíble. Hoy por hoy pasamos Navidades todos juntos, cumpleaños todos juntos. Hoy por hoy la historia es completamente diferente, pero costó muchos años de terapia, muchas lágrimas, de todos, obviamente de ellos, de mis hermanas, mías. Pero después de mucho trabajar, de pasarme la primera mitad de mi vida culpando y odiando, no odiando, pero culpando y responsabilizando a mi mamá, la segunda mitad culpando y responsabilizando a mi papá, después por fin acomodé toda mi historia y entendí muchas cosas, y hoy por hoy no solamente agradezco sus vidas y los amo con toda mi alma, sino que los honro. Hoy sé que jamás nos hicieron daño deliberadamente. Hoy sé que estaban en otro lugar completamente diferente y que tenían otra conciencia. Y hoy sé, ahora que soy madre, que todos nos podemos equivocar. Sí, y que no es nada sencillo. Nada fácil. Ay, está interesantísima la plática. Gracias, Ale, muchas gracias. Hombre, ya empecé a sudar. Oigan, si les está gustando, por favor denle like, suscríbanse al canal. Bienvenidos, es gratis, siempre lo va a hacer, y así les avisa cada vez que hay una nueva entrevista. Tenemos más de 200 y tantas entrevistas. Hay muchísimas personas, todas increíblemente valiosas para poderlos escuchar, aprender y conocerlos realmente. No la parte artística, esa ya la conocemos, conocer a la persona. Así es que voy de volada un refil y regresamos. Vayan a donde tengan que ir, lo que antes, levántense tal, y regresamos de volada. Pues bueno, no sé qué estén tomando en su casa, pero ya saben cuál es la idea: que por 1 hora y media se olviden un rato de las cosas que cada quien está viviendo y conozcan a una persona, porque yo siempre digo que en estas entrevistas encuentra mucha gente la respuesta de muchas cosas en su vida. ¿Tienes alguna, no quiero decir fórmula, pero cuál es, en todos tus años de experiencia haciendo entrevistas, cómo le haces para sacarle al artista lo que quieres? ¿Cuál es tu fórmula? Busco hacer una plática, no un confesionario. Exacto. Okay. Una conversación como entre amigos. Okay. Exacto. Por luego me preguntan, ¿y cómo planean las preguntas? No hay una sola. Si tú te fijas, no hay una sola pregunta planeada. Lo que hay son datos. Claro. Yo tengo aquí, por ejemplo, ahorita, que, fíjate Oye, qué buena vista. Sí, o sea, es que no veo de cerca, por eso me lo pongo de lejos. No, pero muy bien, yo ni así. Pero yo veo que Sentidos Opuestos un día se trató de llamar Hightail, el rebote del amor. Es lo único que sé, pero no sé qué voy a preguntar. High Alive. Exacto, como el frontón. Como el juego, el High Alive. Ajá. Esa era una de las propuestas, High Alive. Y cuando el rebote era muy fuerte porque la pelota rebotaba. High Alive y nos dice Adrián Pose, que en paz descanse. No sé si te acuerdas de él. Fue ejecutivo de EMI Music muchísimos años, y después trabajó en Televisa Music. En fin, nos contesta, dice, el rebote del amor. Y me acuerdo que nos carcajeamos porque fue de, ¿cuál rebote del amor? O sea, era terrible el nombre. Había como 4 o 5 nombres, entre ellos Sentidos Opuestos, que fue una propuesta de Miguel Blasco. Pero obviamente, o sea, para mí hacía falta poner como 10 más antes de que llegáramos a decidir. Y de repente, estando en Madrid, estando todavía grabando ese primer disco de Sentidos Opuestos, de repente nos enteramos que Historias de Amor ya estaba sonando en la radio en México, ya era un sencillo en la radio, y que lo cantaban Sentidos Opuestos. O sea, nosotros, Chacho y yo, estando en Madrid, todavía no acabábamos de grabar el disco. ¿Cómo crees? Estando allá, nos enteramos que el sencillo era Historias de Amor, que ya estaba en la radio y que nos llamábamos Sentidos Opuestos. No manches, o sea, se enteraron literal por el radio en México. Ajá. ¿Y ya estaba funcionando la canción? Empezaba en la radio, que a Historias de Amor le fue bien, no fue un trancazote, pero le fue bastante bien. Pues es uno de los, o sea, si yo pongo la lista de los éxitos de Sentidos Opuestos, siempre estará sin duda, Historias de Amor. Sin duda. Pero sí fue un problema, porque Chacho y yo nos ofendimos, nos enojamos. ¿Cómo es que ya decidieron que nos llamamos Sentidos Opuestos y a nosotros nadie nos preguntó?
No juegues. Y entonces, una vez más, tuvimos que encontrarle el sentido al nombre, sentidos opuestos. Y entonces tuvimos que, a ver, ok, ¿por qué seríamos sentidos opuestos? Ajá. Y entonces empezamos a, ok, un hombre y una mujer, tú eres músico, yo soy cantante, yo bailo, tú no bailas. O sea, empezamos a jugar con las palabras y conforme fueron pasando los meses, los años, ya sentidos opuestos se convirtió en algo normal, natural, pero no lo fue. Ok. Oye, cuando llegan a México y sale este disco que se llamaba Sentidos Opuestos y que salió con historias de amor, empieza a ser un éxito. Sí. No es fácil tener un éxito, sobre todo tan rápido. O sea, funcionó porque además parecía la mezcla rara, definitivamente. Sí. Y de repente empieza a ser un éxito. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Se quedaron así como de, wow, parece que no es tan difícil. O sí, que tuvimos mucha suerte. ¿Qué pensaban? Fue un sueño increíble. O sea, porque me acuerdo perfectamente la primera vez que escuché la canción en la radio y haber pegado de gritos y haber querido decirle a todo el mundo, soy yo, pónganle, súbanle. Fue maravilloso. Sí fue rápido, porque además después de Historias de Amor vino Escriben en el Cielo, y Escriben en el Cielo, ese sí fue un éxito mucho más grande, mucho más importante que Historias de Amor. Escriben en el Cielo fue, digamos, una canción que nos abrió una puerta mucho más grande, porque en Monterrey se convirtió en número 1, y a partir de Monterrey se contagió al resto del país, y sí fue un éxito impresionante. Wow. No lo esperábamos. Estábamos felices, y luego el segundo disco se fue para abajo. No me digas. Segundo disco no pasó nada. Fue, o sea, éxito y de repente el siguiente. Y el segundo fue el trancazo, fue el de creyeron que ya lo habían hecho, creyeron que ya estaban en la cima, pues ¿qué creen? No. Ese segundo disco, no porque fuera malo, evidentemente no tenía un éxito como Escriben en el Cielo o como Historias de Amor, pero pues no traía magia, no tenía magia. Fue justo en 1994 cuando hubo una crisis terrible aquí en México, no sé si recuerdes. Yo me acuerdo que en 1994 no había dinero. Fue una época de vacas flacas. Gracias a Dios nunca faltó comida en la mesa, pero sí me acuerdo que mis papás ya estaban separados, y a partir de 1994 dejó de pasarle dinero a mi mamá. Mi mamá, que nunca había trabajado, que apenas salió a trabajar por primera vez en su vida cuando se divorció de mi papá, pues tampoco tenía, o sea, tampoco había muchas fuentes de ingresos. Sentidos Opuestos en ese momento, justo con ese segundo disco, no estábamos trabajando nada, o sea, mucha promoción, eso sí, nos peinábamos toda la República Mexicana haciendo promoción, pero no había conciertos. Los poquititos que había iban mal pagados, e iban 4 personas. ¿Les tocó alguna vez que en serio fueran 10 personas, 15? Claro. ¿Cómo crees? Y llorábamos. Y de esas 10 personas, 15, 3 eran mi mamá y una de mis hermanas y un amigo. O sea, ni crees que eran 3 o ni crees que eran todas pagadas. O sea, necesitaban que entrara dinero. Claro. Y más bien llegaban y lo sacaban, ¿no? No, del súper de la semana, vámonos, ¿no? Fue una época muy difícil. ¿Y si lloraron alguna vez tú, Chacho? Claro, no más, como 3, 4, varias veces. ¿Qué se decían cuando lloraban? Porque ya lo hacíamos, ya era broma, casi, pero ya era siempre, no, pues se canceló, se va a cancelar. O sea, se canceló el evento porque no hay gente. O se canceló porque, pues, no llegó nadie. O siempre había una razón. O sea, se canceló porque no hay nadie. Entonces, sí lloramos varias veces. ¿Qué se decían cuando lloraban, te acuerdas? Quizá Chacho en ese momento era mucho más optimista que yo. Chacho siempre ha sido súper optimista. Chacho siempre es está increíble, estuvo poca madre, nos va a ir increíble, ya sabes. ¡Tu cabrón! Y eran 3 pinches meses. Exacto, ¿no? y yo en ese entonces, súper insegura todavía, pues esto era como reforzarme la herida, ¿no? De no soy nada, no valgo nada, no soy nadie, no valgo nada y nadie me quiere ver. Pero aún así, Chacho también tuvo sus momentos de tristeza. Yo sí me acuerdo haber tenido una conversación juntos y haber pensado, bueno, ¿y qué hacemos, güey? O sea,
tiramos la toalla, dejamos sentidos opuestos. Sí fueron años complicados, porque todo ese finales del 93, 94, 95 y hasta septiembre del 96, todo ese tiempo fue de apretarnos el cinturón muchísimo. ¿Y no tenías un trabajo extra donde sacaras dinero? No. ¿No vendías algo? ¿No había como nada? No. Que, híjole, sí está durísimo. Sí estuvo muy duro, sí estuvo muy, muy duro. Oye, ¿y el disco de Viviendo el Futuro es el tercero? Ese disco, el primer sencillo fue ¿Dónde están? Que fue un trancazo. Ay, ya hasta me emocioné, no manches. Ese sí fue un verde, o sea, ya habíamos tenido un éxito mediano con Historias de Amor, un éxito más importante con Escribe en el Cielo, pero ¿Dónde están? Fue un trancazo gigantesco. Sí. Que arrasó y que nos puso en un nivel en el que no ahí nunca cambió. habíamos estado. Nos cambió la vida. Yo conocía Sentidos Opuestos a partir de Dónde están. Exactamente. Nos cambió la vida por completo. Empezamos a trabajar de inmediato. Empezó donde quiera que nos parábamos, todo estaba lleno. Nos cambió la vida por completo. Oye, y ¿cómo te sentías tú en el escenario? Porque durante mucho tiempo habías estado de coros. Pero de repente porque además realmente estás no sola en el escenario, pero sí cantando. Ajá. y siempre Chacho pues tocando. Pero fíjate que si algo nos dio ese tiempo de crisis, de no había nadie, fueron 3 mesas, no se vendieron los boletos y demás, muchísimas veces, aunque hubiera 3 mesas, salíamos a cantar. ¿Por qué? Porque los que pagaron, los que están ahí, no tienen la culpa de que no haya nadie más. Había que cumplir. Y muchísimas veces salíamos a cantar así. Llorábamos atrás, pero decíamos, bueno, pues va por los que están ahí y venga por nosotros. Y salíamos a cantar. Entonces, si algo nos dio ese tiempo fue muchísimas tablas. Estábamos ya de alguna manera acostumbrados a salir a escenarios donde había muy poca gente, a divertirnos nosotros, porque lo que hacíamos era eso, cantábamos para nosotros, para los 3 que estaban ahí, pero principalmente para nosotros. Y se la pasa uno bien cantando para uno mismo, aunque ya cuando te olvidas es, esto ya valió madres, o sea, la gente ya valió. Totalmente. Ahora yo me voy a divertir. Claro, y así lo hacíamos. Wow. O sea, primero llorábamos, pero ya, una vez que nos secábamos las lágrimas que decidíamos, vamos a salir a cantar, no, ahora gocemos. Y eso es la razón por la que seguimos aquí, Chacho y yo. Una vez que estamos en el escenario, es como si nos transportáramos a otra dimensión. Wow. Y lo gozamos genuinamente y además ya nos conocemos también. Hay mucha química y mucha magia entre él y yo en el escenario. Claro. Entonces, eso hizo que para cuando llegara Dónde están y el éxito rotundo que fue, pues nosotros estuviéramos ya más armados. Mucho más armados y mucho más seguros en el escenario. Oye, ahorita que decías que hay mucha magia entre Chacho y tú, ¿nunca hubo una atracción física? Nunca. ¿Nunca? Nunca. ¿Nunca le viste el ojito así de, ay, tiene ojo claro? O sea, sí, tiene ojo claro. Y, o sea, feo no es. Pero no, fíjate que siempre, desde que nos conocimos, o él tenía novia o yo tenía novio, o los dos estábamos en una relación y nunca se dio, vamos, es que ni siquiera un coqueteo, ni siquiera nada. O sea, y qué bueno, porque quizá no estaríamos hoy presentando música nueva. ¿Le contabas tú tus ligues? Sí. O sea, ¿eran confidentes? Sí. O sea, Sí, y él a mí también me contaba, su novia me odiaba. ¿Por qué? Me odiaba. No, pues imagínate, de repente llegué yo a quitarle pues la atención del novio y o sea, ahora resulta que viajas con esa. Hoy sí, y esa además, perdón, porque era esa que está guapísima y que tiene un cuerpazo, porque siempre has tenido, la verdad, un super cuerpo. Gracias. Y además siempre te has puesto muchas cosas como pegaditas, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo, en sentidos opuestos, sí. Yo me imagino a la novia así de... Sí, Irina, que es un encanto y que le mando miles de besos. ¿Es la misma? No. O sea, Irina seguramente a lo mejor nos ve. En su momento me odiaba y después, no nos hicimos grandes amigas, pero después ya nos llevábamos súper bien. Sí, se dio cuenta que no pasaba absolutamente nada. Ella es una de las mamás de una de las hijas de Chacho. En esa época fue cuando empezaste a andar con Adolfo Ángel, el Temerario. El Temerario Mayor. ¿Cómo lo conociste? En el Bull, ¿te acuerdas del...? El Bulldog, sí, era un bar de rock.
Ajá. En la calle de Sullivan e Insurgentes. Exactamente. Ahí yo iba mucho porque tuve mi época de reventón. Yo iba mucho y una noche estaba él sentado ahí en su mesa. Yo estaba abajo cotorreando con la gente normal, con los mortales, y él estaba como en su área VIP, ya sabes, en una mesa redonda, y él así viendo hacia abajo. Y de repente me empezó a coquetear y de repente me mandó a llamar. Y ahí voy. Ajá. ¿Qué te llama el Señor, ¿no? Y ahí voy. ¿Qué te dijo? ¿Cuál fue la primera frase? No, es que me empezó a coquetear es que él es un conquistador, es un Don Juan. Y en ese momento además era, ¿qué? El galán de galanes, o sea, todo el mundo, como que toda la atención de los medios y del medio artístico estaba en él. O sea, como que era muy famoso por Los Temerarios, pero además era muy famoso por sus conquistas. Justo acababa de terminar o había terminado recientemente con Verónica, y entonces pues obviamente yo sabía quién era, pero pues jamás en la vida me imaginé. Entonces ahí voy a la mesa a sentarme a platicar, y a los 3 minutos me tomó de la mano. No. Ajá. Y nunca me la soltó. Me tomó de la mano, platicamos toda la noche, y para cuando salimos de ahí me dijo: ya eres mi novia, tú eres mi novia. No manches. Así. Oye, pero cuando así. te agarró de la mano, tú no decías como, ¿qué? O sea, ¿cómo se No, claro, o sea, pero yo era una niña, o sea, sí. Vamos, no era una niña, pero sí, tenía 23 años. Y él tenía como Él tenía 31, 32, él me llevaba como 8 o 9. No, pues obvio, y aparte yo en ese momento todavía sentidos opuestos no éramos muy famosos. ¿Ese día se dieron su primer beso? No, y de ahí obviamente ya al día siguiente ya tenía yo flores en mi casa, y a los 2 días ya estaba recogiéndome en una limusina, tenía una limusina él, entonces tú imagínate. ¿Tenía una limusina de él? Él tenía ¿no rentada? No, era su limusina. ¿Que quién anda en limusina en la Ciudad de México? Nadie, no manches. Nadie. Solo las quinceañeras en Reforma. Exacto. No, él tenía su limusina y de repente, imagínate que pasen por ti en limusina. No manches, a mí esta pena me daría, neta. Me daba pena y al mismo tiempo era como de, wow. O sea, era como, ¿cómo le digo que no este güey? O sea, sí me agarró en curva cañón. Claro. Pero la verdad, es un conquistador, es un Don Juan. Vamos, el tipo sabía lo que hacía. ¿Cuáles eran sus planes? O sea, ¿qué hacían? Fíjate que mucho era acompañarlo a su trabajo. O sea, él, en esa época, Los Temerarios eran un fenómeno. No paraban de trabajar. Todos los fines de semana tenían bailes en algún lugar de la República, y era viernes, sábado y domingo de ley. Entonces, yo lo acompañaba mucho en sus viajes, y mucho era salir de noche. No, la verdad es que viendo hacia atrás, viendo al pasado, esa fue la época más oscura de mi vida. Era una época de puro salir a antros, a bares, mucha fiesta, mucho alcohol. Yo nunca hice nada más, pero seguramente había mucho de todo, que agradezco profundamente que se me haya protegido y que no se me haya nunca acercado nada más. Pero ahora sí que recordando, seguramente sucedía de todo a mi alrededor y yo ni cuenta me daba. ¿Qué es lo que más te gustaba de él? Lo admiraba muchísimo. Fue la primera vez que yo admiré a un hombre. Okay. Wow. Él fue el primer hombre que yo admiré. Wow. Ajá. ¿Y qué crees que era lo que más admiraba de ti? Yo creo que él me admiraba mucho como cantante. Él me decía mucho que le gustaba mucho mi voz. Y cuando yo lo acompañaba a los bailes, siempre me subía a cantar al escenario. Así me obligaba de ven a cantar. Eso es muy generoso, ¿no? Sí, muy generoso. Era súper espléndido. Súper espléndido. Y yo admiraba mucho eso, la forma en la que él y su hermano y su familia salieron adelante, y cómo él sacó adelante a toda su familia, y cómo protegía mucho a sus papás, a su mamá.
una familia muy unida. Ok. Oye, bueno, en medio de esto, paralelo a esto, pues empieza ya a pegar a Sentidos Opuestos fuerte, ya en 97 pues, viene el tercer disco. En esta época fue cuando fue Década la telenovela. Década fue al final de los 90. Década la empezamos a filmar en octubre de 1999. Ya para ese entonces, como dices, Sentidos Opuestos estábamos consolidadísimos y esa fue mi entrada a las novelas, la primera vez que yo actué en mi vida. Había estado yo previamente en el grupo especial del CEA, porque había un grupo especial, no sé si te acuerdas, un grupo especial donde habíamos... Yo estoy en ese. ¿Ah, de veras? Aunque no parezca así. Yo estuve en el grupo especial del CEA donde habíamos... Para los que ya trabajábamos muchísimo y nos daban clasecitas y podías faltar. Como los 4 años resumidos a 6 meses, ¿no? De actuación y te enseñaban a usar el apuntador y el manejo de cámaras, todo eso me acuerdo perfecto. O sea, como ya para más profesional. Exacto. Como que ya estabas trabajando. Exacto, para que nos aventaran al ruedo. Entonces, había yo tenido esa experiencia previa, pero nunca había actuado. O sea, la primera vez que yo actué en mi vida fue en la novela Década y con una villana con toques de muchísima comedia, porque era una villana torpe. O sea, todo me salía mal y no sabes cómo me divertí. Esa novela la recuerdo como muy, o sea, físicamente muy demandante y muy agotadora, porque al mismo tiempo que estábamos haciendo la novela, estaba yo haciendo conciertos de Sentidos Opuestos todos los fines de semana. Entonces o sea, yo no dormía. Además, yo me acuerdo que ahí fue como que llamó muchísimo la atención tu actuación. Fue así como de wow, o sea, porque realmente era muy sobresaliente. No quiero decir que sobresaliente sobre los demás, porque no podría decir eso. Claro. Pero sí era muy sobresaliente. Que de hecho, eso te quería preguntar desde hace una vida. O sea, ¿qué onda con tu forma de actuar? O sea, yo me acuerdo cuando vi. Porque luego vinieron muchas novelas, o sea, realmente vinieron muchos de Salomé, esa de los niños donde eras la protagonista, Dulces. Sueños y Caramelos. Sueños y Caramelos. Amarte es mi pecado, que para mí es la mejor novela que hice con don Ernesto Alonso todavía, Yadira Carrillo, Sergio Sendel, Ni contigo ni sin ti, con Lalo Santamarina. Muchas novelas. Ajá. Yo no soy tan novelero. Pero cuando yo te vi, cuando veo No se aceptan devoluciones y de repente veo la parte que aún así no la voy a spoiler por si alguien todavía no la ha visto, lo cual no lo dudo mucho, pero hay una parte cuando apareces tú y te veo actuando así y nada más déjate actuando y hablando ese inglés, dije, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento Alessandra actúa así y habla así inglés? Ay, gracias. O sea, lo traes natural la actuación. Muchas gracias. Fíjate que la actuación la descubrí como consecuencia del éxito de Sentidos Opuestos. O sea, a raíz de Década fue que me descubrí como actriz y que descubrí una nueva pasión, porque me enamoré de la actuación cañón. Y entonces fue Salomé o sea, fueron una tras otra y ahí fue cuando hicimos una pausa, Chacho y yo, cuando Sentidos Opuestos dijimos, pues creo que ahora es cuando toca hacer una pausa, porque yo empecé a hacer novela tras novela tras novela y estaba fascinada. Chacho empezó a hacer también muchas cosas de producción por su cuenta. Y entonces ahí vino la pausa de Sentidos Opuestos, que jamás nos imaginamos que iba a ser una pausa de 10 años. O sea, era vamos a descansar y ahorita nos vemos. Y de repente pasaron 10 años. Pero de repente haces tú una carrera en individual. También. Y no era también raro así que Chacho te dijera, ¿cómo, güey? O sea, nos separamos y entonces ahora tú estás haciendo individual tu carrera y ahora yo estoy produciendo también las cosas de tu carrera individual. Sí. Bueno, de solista. ¿Estuvo raro o no? Sí, estuvo raro. Surgió la oportunidad. La misma compañía de discos donde hicimos toda la carrera Sentidos Opuestos, EMI Music, me ofreció un contrato como solista. Y entonces, pues tomamos la oportunidad. Ese primer disco mío de solista, a mí me parece una joya, me encanta. Bueno, de los 3 que grabé, hay 2 que me fascinan. Y bueno, intenté el camino de solista. Alter Ego, ¿no? ¿Se llamaba? Alter Ego fue el primero. Después hice Rompecorazones con Televisa Music. Y ya el último fue completamente independiente. Lo produjimos mi papá y yo. Ese no tenía magia, fíjate. Ese fue un disco que me enseñó muchísimo
como productora, o sea, me enseñó mucho, me dio mucha experiencia como productora y fue muy padre tomar las riendas de mi carrera yo solita y tomar decisiones yo y aprender de la industria. Y fue muy padre también aprender de los productores con los que trabajé en Estados Unidos, en Los Ángeles precisamente. Pero el disco en realidad no tenía mucho de mi esencia. Ok. Pero sí, era raro. Siempre fue muy raro no tener a Chacho al lado. O sea, las veces que hice promociones y los conciertos que hice, porque hice algunos conciertos yo sola, me faltaba algo. ¿Y nunca le hablabas por teléfono? Así de... Sí, Chacho, hablábamos. así de te extrañé en el escenario. Sí, alguna vez sí. Pero sí me sentía rara. O sea, no terminaba de sentirme como pez en el agua. Okay. Como me siento cuando estoy con él. Esta fue la época un poco de conocer también a Ernesto, de estar con Ernesto D'Alessio, cuando fueron pareja. No, eso fue antes, o sea, cuando entré a década. Ajá. Ernesto y yo nos conocimos mucho antes, porque además Ernesto y Jorge eran íntimos amigos de los hermanos de Chacho, de los Gaitán. Entonces, 1000 veces habíamos coincidido en reuniones, en fiestas. O sea, cada que Chacho me invitaba a algún evento familiar, siempre estaban los D'Alessio. Entonces, los conocía de mucho antes, pero hasta que hicimos década fue que empezamos a convivir. Obviamente, todos los días, a todas horas, los 7 integrantes del grupo década, literal, casi vivíamos juntos. Y ahí fue cuando me empezó a tirar la onda. Okay. Y yo primero decía, pero si es un niño. ¿Es más chico que tú? 6 años y medio más chico que yo. Aparte, en una edad en la que él tenía 22, yo tenía 28. Sí. O sea... Sí, se nota mucho más. O sea, yo ya era, pues, una señora, bueno. casi, una joven, mucho más grande. Doña, vamos a dejarlo en doña. Una doña. Y él era un bebé, él tenía 22 años. Sin embargo, fue muy perseverante. O sea, yo le decía, niño, no va a pasar. No va a pasar. Y el otro, y él nada más va del avión, ok, se iba y luego regresaba. No, porque sí, porque fíjate que no sé qué. Y me traía rosas. Y yo nomás decía, es que no va a pasar, niño. Y se iba y regresaba. Y poco a poco me fue conquistando y de repente, pues ya estábamos juntos, ya éramos novios. De hecho, vivieron juntos, ¿no? Sí. De hecho, él fue la primera pareja. Fue el primer hombre con el que dormiste, con el que viviste. A ver, yo me salí de casa de mi mamá para irme a vivir con Ernesto. Yo me salí de casa de mi mamá a mis 30 años, que yo seguía viviendo en casa de mi mamá y con una de mis hermanas, porque la otra ya se había casado. Obviamente yo trabajando y aportando y pagando y, o sea, no crean que ahí de tirada rascándome la panza. No. Yo consentí a mi mamá muchísimo como se lo merece pero yo me salí de casa de mi mamá a los 30 años para irme a vivir con Ernesto por primera vez. ¿Cómo te sentiste las primeras semanas viviendo con alguien? Porque es difícil. No, pues es que es rarísimo. Pero al principio fue muy divertido. Nos divertíamos mucho. Yo recuerdo que él y yo nos carcajeábamos mucho, nos divertíamos mucho. Él y Jorge son muy chistosos. No sé si los conoces, pero son muy simpáticos, muy chistosos. Entonces al principio fue muy divertido. Después obviamente se fue volviendo más complicado. Las relaciones de pareja son un universo muy complicado y yo en ese entonces era, no quiero decir inexperta, pero no me sabía relacionar. Okay. Oye, y lo que platicamos al principio, ¿no? ¿Cómo es ser nuera de Lupita D'Alessio, la leona? Madre de la leona. Santa. Que de repente... Porque Lupita la adoro y se lo he dicho, pero todo el mundo sabemos que Lupita D'Alessio es un estandarte de la mujer con huevos, punto. Exacto. Pues fíjate que al principio fue difícil porque pues no le gustó nuestra relación al principio. Y ¿por la diferencia de edad? Yo creo, la verdad es que no lo sé. Me imagino que la diferencia de edad no le gustó. Además Ernesto era su bebé, aunque estaba también César, pero siento que con Ernesto tenía como una conexión especial y no le gustó que llegara una lagartona a
pues a quitarle la atención. No sé, la verdad no sé, pero me recibió al principio con unas cuantas declaraciones nada bonitas y se armó un relajo y yo no estaba acostumbrada a eso. Así el primer día sí te dijo así como, a ver. No, es que aparte lo dijo, ya no me acuerdo, pero a ver, por ahí debe estar, o sea, en alguna conferencia de prensa o en algún medio habló terrible de mí y dijo que yo era una tal por cual y palabrotas y así. Y entonces esa fue mi carta de presentación con la suegra, ¿no? Madre. Así de... Y yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, al revés, yo nunca había tenido una relación con alguien famoso. No es cierto, sí había tenido una relación con Temerario, pero eso había sido como antes. No sé, yo no estaba acostumbrada a ese tipo de polémicas, ¿no? Y mucho menos a que se me atacara. Y entonces cuando la ves por primera vez después de esa rueda de prensa, de lo que haya sido, ¿cómo fue cuando la viste? No, fue un rollo, espérate, porque obviamente... además, imagínate, los medios felices, ¿no? Lupita D'Alessio dice que eres una puta, ya sabes. Y van con mi papá. ¿Qué opina, señor, de que Lupita dice que su hija es una tal por cual? Y entonces, obviamente, mi papá me defiende y entonces empiezan los dimes y diretes y al mismo tiempo estamos los dos en la novela. Entonces, diario había medios afuera del foro preguntándome a mí, preguntándole a Ernesto. O sea... Sí fue un tipo de atención que yo no estaba acostumbrada a recibir. Entonces, esa parte fue difícil. Pero después de ¿qué habrá sido? Unos 2-3 meses, Lupita se acercó a nosotros, nos invitó a cenar, me pidió perdón y ya a raíz de ese momento ya todo cambió y nunca más volví a tener ningún problema. Wow. Tú desde ese momento... O más bien, ¿cuál era tu posición como mujer en cuanto a quererte casar y en cuanto a ser madre? No necesariamente hablo solo con Ernesto, sino qué pensabas tú, porque a veces uno puede querer una cosa y quizá la pareja con la que estás no es la persona con la que estás planeándolo. En ese momento yo no, para nada quería ser mamá. Y de hecho, Ernesto y yo nunca tuvimos una conversación acerca de matrimonio ni de formar una familia. O sea, no era algo que estuviera en el mapa para nosotros como pareja. Y al principio la relación fue muy bonita, pero después se fue complicando. Okay. Y bueno, ambos traíamos nuestra propia historia. Claro. Y era complicado. Se convirtió en una relación complicada. Pero nunca hubo esa conversación. Por lo menos no de manera seria, jamás. Sí, y tampoco era lo que tú deseabas. No, en ese momento no era algo que yo deseara. Yo durante muchos años antes pensaba que no quería ser mamá. Okay. Y en ese momento con Ernesto también lo tenía súper claro. Seguía como en la misma postura. Ok. Entonces, después de todo esto, pues como ya dijimos, viene la parte de la actuación, viene la parte de regresar con sentidos opuestos, otra vez un éxito. Ajá, sí. Eso está difícil. Sí. O sea, porque hay muchos grupos que regresan y cuando regresan ya no regresan igual. Exacto. Les ha ido extremadamente bien. Son muy amigos tú y Chacho, son amigos de hablarse hoy en día y salir de repente, cenar, ver a sus hijos, convivir o no tanto. Bueno, es complicado porque nosotros estamos ahora en Los Ángeles, entonces venimos poco a México. Siempre estamos en constante comunicación, pero vernos... es un poquito más complicado. Aunque, por ejemplo, acabamos de hacer una gira de 10 fechas en Estados Unidos. Todo el mes bueno, no acabamos, hace unos meses, en febrero, hicimos una gira en Estados Unidos. Y entonces, claro, siempre que hay una noche libre o una tarde libre, nos vamos a comer, nos vamos a cenar. Anduvimos dando vueltas por Nueva York, nos fuimos de shopping, caminamos por la ciudad. O sea, ese tipo de cosas sí las hacemos mucho cuando hay el tiempo. Claro. y que se da, ¿no? Oye, y a la gente, ¿cómo reacciona la gente cuando los ve juntos? Porque ambos son figuras públicas, ajá, pero tienen un proyecto. Ajá. Y entonces de repente verlos juntos, un proyecto de vida. Sí. Ya, así como de... ¡ah! ¿Qué pasa? Siempre la gente se acerca con mucho respeto y con mucha admiración y sí, a la gente le gusta mucho, sobre todo porque sentidos opuestos estuvimos separados tanto tiempo o en pausa tanto tiempo que de repente vernos juntos es como,
sí es como un happening. Y siempre se acercan con mucho cariño a decirnos que nos admiran mucho, que recuerdan la canción fulana, que ahora mis hijos cantan tus canciones, que gracias por la música de los 90s. Somos muy, muy afortunados porque siempre hemos contado con el cariño de nuestros fans y de la gente. Oye, ¿cómo conoces a Eugenio? Porque ahora tu vida, pues, una cosa es la parte mediática, o bueno, de trabajo, una cosa pues son personas que han pasado en tu vida, que en tu caso, pues, algunos han sido públicos, muchos o no. Me dijiste que eras noviera, que habías sido noviera. Sí. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es tu esposo y otra cosa es el papá de tu hija. Así es. O sea, es algo ya muy, muy, muy... No quiero decir que no haya sido en serio, pero es algo que cambia tu vida. No, es el hombre de mi vida. Sí. ¿Cómo lo conociste? Pues mira, el día exacto en que nos conocimos yo no lo recuerdo. Él dice que sí. Pero bueno, ambos trabajando en Televisa, él obviamente en sus programas y él creando su carrera como actor y como comediante, y yo ya formando parte de Sentidos Opuestos. Hubo varias veces que coincidimos. Me acuerdo que una vez nos invitó a Sentidos Opuestos para que fuéramos los invitados de un programa piloto que él estaba haciendo. Él producía y el conductor era Haitovich. Ese fue un piloto que nunca, no se hizo. O sea, nunca salió ese programa al aire, pero ahí es la primera vez que yo recuerdo haberlo visto. Después coincidimos una vez cuando él estaba haciendo un proyecto para, no me acuerdo qué olimpiadas, creo que las de Sydney. Nos invitó a varios artistas para cantar una canción, como parte de uno de sus sketches, una canción que se llamaba Amárrate las agujetas. Yo andaba con Ernesto y yo fuimos juntos a ese llamado, y él estaba ahí y él nos dirigió y, o sea, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bye. O sea, recuerdo varios encuentros en los pasillos de Televisa de hola, ¿cómo estás? Hola y adiós, siempre en buena onda. Siempre como expresándonos admiración. Yo le decía, soy tu fan, amo tus programas. Y él me decía, no, bueno, yo soy tu fan, eres una divina. X. ¿Pero ahí todavía no te gustaba físicamente? No, jamás. Okay. Jamás. Pues para mí era el de XH Derbez. O sea, yo tenía profunda admiración. En mi casa nos juntábamos en familia para ver sus programas. O sea, era una noche a la semana familiar, en un momento familiar para ver sus programas. O sea, veías La Familia Peluche, pero nunca te imaginaste que ibas a conocer. No, La Familia Peluche no, porque La Familia Peluche fue muy posterior. Okay. Yo estoy hablando de 92, 93, 94, cuando XH Derbez, ¿cómo se llamaba el primero? Sí, Al Derecho al Derbez, y otro, hubo 3. Esos programas... yo era su fan, sus personajes los veía cada semana. Pero con La Familia Peluche nunca te imaginaste que después le ibas a conocer el peluche real. Jamás. Fíjate que La Familia Peluche yo la descubrí ya andando con él. Okay. O sea, había escuchado a La Familia Peluche, pero no lo habías visto. Nunca había visto el programa, ni los sketches, ni nada. O sea, ya andando con él, descubro La Familia Peluche, y primero yo le decía... Es que, ¿por qué gritan? Todos gritan. No me gusta que griten. No, pero espérate, pero dale chance. Y después ya le encontré la magia, y es genial, es genial. Pero bueno. Se vieron muchas veces. Hubo varios hola y adiós, hasta que en el 2006 recibo yo una llamada. Yo estaba en Cancún, estaba yo en Xcaret, grabando un programa que se llamó, yo era conductora de un programa que era Sky One. ¿Te acuerdas de Sky One? Sí. Bueno, había un programa dentro de Sky One que yo era la conductora, y estábamos grabando en Xcaret, y en eso recibo la llamada de un tal Elías Olorio, que yo no lo conocía. Soy el productor asociado de Eugenio Derbez y te queremos invitar. Fíjate que vamos a grabar un programa especial de Vecinos, que es un programa que en ese momento ellos producían. Eugenio nunca había estado como parte del elenco en Vecinos, pero era el productor. Y entonces me dice, por primera vez Eugenio va a estar de invitado en Vecinos, como él, como Eugenio Derbez, y queremos que tú seas la invitada también, como tú, como Alessandra Rosaldo, y la historia va que ustedes dos tienen un romance a escondidas, pero nadie sabe. O sea, que la historia era que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo
se enamoraban y tenían un romance. Wow. Pero que era a escondidas y nadie se enteraba. Y nos íbamos a Canadá a vivir nuestro romance para que nadie se enterara. Y allá los vecinos, el Frankie no sé quién, Frankie Rivers, Frankie Rivers y su familia nos encontraban allá y nos echaban a perder todo el fin de semana y obviamente nos cachaban y, o sea, se armaba un rollo. Y entonces dije, ay, pues está interesante. O sea, me llamó mucho la atención. Uno, pues que era la primera vez que Eugenio iba a estar de invitado en su programa Vecinos. Me llamó la atención la historia, que era Eugenio y Alessandra enamorándose. Y qué padre que me van a llevar a Whistler, a Canadá. Claro. O sea, dije, wow, y aparte voy a esquiar. No, bueno, obvio. Y entonces dije que sí, de inmediato. Eso fue, no sé, un día. Un día antes de como 2 semanas después, llega ya la hora del llamado y yo al día siguiente tenía que irme al vuelo de las 6 de la mañana para volar a Vancouver. Iba yo a volar sola, mi papá no me pudo acompañar, no sé por qué. Entonces iba yo a volar sola y en ese momento yo tenía pánico a los aviones, pánico. ¿Cómo crees? Pánico. O sea, volar para mí durante 20 años fue todo un tema. Aquí Bernie te lo puede comprobar. Mal, ¿eh? O sea, de llorar sin parar, me ponía muy mal. Okay. Y entonces empiezo unas horas antes a entrar en pánico de yo no puedo volar sola, yo no me quiero subir a ese avión. Y yo no puedo volar sola. Y aparte es un vuelo de 6 horas. Yo no puedo ir. Y entonces le hablo a mi papá para decirle, papá, por favor, cancela. No voy a ir porque yo no me voy a subir a ese avión. Y entonces mi papá, obviamente, me tranquilizó y me dijo, mi vida, tú no puedes cancelarle a Eugenio Derbez 12 horas antes de subirte al avión. O sea, estamos hablando de un compromiso de trabajo en Canadá. Con todo un guión. Con todo un guión. La producción está allá, te están esperando. El personaje está basado, o sea, es más de ti, de Alessandra Rosaldo. O sea, mi papá me hizo entrar en razón, me tranquilizó y ahí voy. Y llegué a Vancouver. Ese mismo día, mi llamado era en la noche. Y yo tenía que estar ya arreglada, vestida, maquillada y demás a las 8 de la noche en el lobby. Y me acuerdo que pasó por mí al cuarto una de las personas de producción, una chava. Y entonces ahí voy. Y me dice, ay, mira, vamos aquí. Es allá abajo, no sé qué. Había que bajar unas escaleras. Y me acuerdo haber visto así como mucha gente de la producción y demás. Ya sabes, las luces, las cámaras, no sé qué. Y de repente lo veo a él. Y me acuerdo que fue así ya sabes, y lo veo y digo, como que me llamó la atención. O sea, fue la primera vez que lo viste físicamente. Diferente. Bajo las escaleras y me voy acercando a él. Y conforme voy acercando, lo voy viendo y yo digo, cabrón, yo no sabía que este güey era guapo. O sea, lo vi guapísimo. Dije, wow, y conforme me voy acercando a saludarlo, y aparte, te lo juro que yo lo viví en cámara lenta, o sea, te lo juro. Aparte, él de repente voltea, ya sabes, me ve y fue así y entonces le ilumina la cara y me ve y nos sonreímos los dos, y entonces nos vamos acercando. Te juro, algo pasó, güey. Había estrellitas alrededor, te lo juro. Y a la hora que nos acercamos y que lo saludo, fue así hola, ¿cómo estás? Nos abrazamos. Yo no sé si ese abrazo duró 30 segundos o 3 minutos, pero no nos podíamos soltar. Y yo nada más le decía al oído, gracias por invitarme, qué padre, hasta que por fin se me hizo trabajar contigo. Y él me decía, no, gracias por venir. O sea, en Doña Florinda y en Profesor Girafales, 100% de no gusta pasar a tomar una tacita de café. Y no nos soltábamos, o sea, era de veras qué lindo, y nos volteábamos a ver así, y me volví a abrazar, y yo a él ahí, no, de veras, y me tomaba de las manos, y yo a él, y nos veíamos, y yo así el corazón ya todo lo que era, y decía, ¿qué está pasando? O sea, fue totalmente inesperado, ni él lo buscó, ni yo lo busqué, ni nadie lo hubiera esperado jamás, y a partir de ese momento, haz de cuenta que ya, es que no te lo sé describir, es como si nos hubieran quitado una malla, un velo, y hubieran dicho, ok, ahora sí, van. ¡Wow!
Fue muy impresionante. En esa misma grabación, o sea, ahí se empezaron a enamorar, obviamente, Sí. desde ese momento. Sí. Pero o sea, en esa misma grabación, por ejemplo, ¿se dieron un primer beso o no? No, en esa grabación había un beso dentro del guión. Ajá. O sea, sí había besos en ¿Y escena. estabas emocionada por esa parte del guión? No, estaba súper nerviosa. Obviamente que no, o sea, a ver, yo no iba emocionada pensando en una Sí, cosa en un romántica, ligue. ni en un ligue, ni en nada. O sea, conforme se fueron dando las cosas, claro, cada vez me fui poniendo más nerviosa. Al día siguiente yo ya estaba más nerviosa y para el tercer día yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y nunca en esos días así fue de como, bueno, seguramente sí. Oye, ya que acabe el llamado, ¿quieres que cenemos aquí abajo? Él me invitó a cenar la primera noche. ¿Ah, sí? Sí, digo, obviamente, no creas que nos fuimos a cenar, o sea, acabó el llamado y me dijo, ¿quieres que cenemos? Nos vamos a cenar. Cenamos aquí arriba, ahí mismo. Estábamos él y yo cenando en una mesa y en 3 mesas al lado estaba el resto de la producción. No creas que fue cena romántica, pero sí me invitó a que nos sentáramos juntos, él y yo. ¿Te acuerdas de qué platicaron esa noche? Es que platicamos de 1000 cosas. Obviamente Ok. me platicó, él acababa de terminar su temporada de Broadway, de teatro en Nueva York, y entonces me platicó mucho de su experiencia. Ok. Fuimos descubriendo que los dos somos Virgo, que los dos somos, o sea, que él es del 2 de septiembre y yo del 11 de septiembre, y entonces fue así como, es que cada cosa que platicábamos era de, ¡ah! ¡Wow! ¡Ah! ¿En serio? Te juro, era de, ¿y qué más? Y o sea, era empezar a descubrirnos. Yo soy el longe moco. Amo a los monjes. No. Obviamente, todo lo que él me decía, yo era de, ¡ah! Ja, 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 ja. O Usted sea, de la familia peluche. Mi papá tenía peluche en el coche, ¿no? todo en ese momento tenía que ver con Eugenio y con Ale y fue muy mágico. Fue Ok. empezar a Qué partir lindo. de ese momento a descubrirnos. Ujú. Y como cuando te enamoras, pues todo es hermoso, todo es bonito, todo lo ves espectacular. Él obviamente empezó a sacar su mejor repertorio de chistes y entonces yo me la pasé carcajeada. Los 3 días que estuvimos ahí en Canadá, yo era carcajada tras carcajada tras carcajada. Además, alrededor de nosotros se creó como una energía muy padre. Toda su producción, de alguna forma, se convirtieron en testigos de lo que estaba pasando. Y entonces, como que todo el mundo formó parte de esa magia y entonces entre todos nos reíamos, nos divertíamos. Fue mágico. Y cuando llegan a México, o sea, ¿cómo sigue eso? ¿Cómo evoluciona? No, fue muy difícil. Fue muy difícil porque ambos estábamos en una relación. Yo tenía un novio, él tenía una novia. Y fue muy complicado. Porque obviamente... Espérame, esa parte me la salté, no la tengo ubicada. No, obviamente ninguno de los dos... ninguno de los dos lo buscamos. Ni nos lo hubiéramos imaginado. Y ninguno de los dos quisimos, por supuesto, lastimar a nadie, ni mucho menos. Y obviamente hicimos todo lo posible por separarnos, por no vernos. Yo terminé la relación que yo tenía. Para mí fue muy claro. Si en esos 3 días sentí todo lo que sentí, dije, no tengo nada que estar haciendo acá. Y terminé mi relación. Y él, la parte de su historia te la tendría que contar él. Pero al final fue muy difícil porque estábamos enamorados, pero separados. Pero sin poder. Pero sin poder, o sea, pero queriendo vernos, pero sin poder vernos. Porque ninguno de los dos queríamos estar en ese lugar, ni yo lo iba a permitir, ni lo iba a fomentar. Pero al mismo tiempo estaba loca, muerta de amor por él. Y él me buscaba. Y entonces, obviamente se me llenaba el corazón cada que me buscaba, pero al mismo tiempo era, ok, bueno, pero... Sí, ¿cómo lo ¿ya? vamos a hacer, no? No, espérame, todavía no. Y entonces fue muy difícil, muy difícil porque... queríamos estar juntos y al mismo tiempo no podíamos estar juntos y al mismo tiempo no queríamos lastimar a nadie y al mismo tiempo que queríamos hacer las cosas bien y al mismo tiempo moríamos de amor. Ok. En el momento en que ya ambos pueden y que están solteros ambos, ¿cómo fue? O sea, ¿qué fue lo primero que hicieron, al primer lugar que fueron?
Él me buscó, él llegó a verme a mí, a buscarme a mi casa. Y... Ay, es que fue tan bonito todo. Me escribió. Primero me escribió, es que me estoy tratando de acordar en el orden en el que sucedieron las cosas. Me escribió algo así como ya estoy listo. Y nada, estuvimos ese día, esa tarde juntos. Y después me pintó toda una pared cerca de mi casa. Una pared así como de las paredes de publicidad. De publicidad. Me pintó toda una pared en la que describió un poquito nuestra historia de amor y me decía que sí, me pedía que sí quería ser su novia. ¿En la pared? Sí, siempre me decía mi princesa. Y después, bueno, empezamos... Pero espérame, te dijo, oye, pon atención a una barda. Sí, desde antes me dijo. Desde antes me dijo, mira hacia el frente. Y yo decía... ¿Hacia el frente de qué? Mira hacia el frente de qué, cómo, cuándo, qué, mi cuaderno, el celular, ¿a dónde miro al frente? Tú mira al frente. Me tardé, ¿no crees que la vi luego? Me tardé como 3 días en de repente ir manejando y fue así de... ¡Ah! No. Y haber visto, ya sabes, y haber como descifrado todas las claves y fue de wow. Y a partir de ahí fue como empezar a salir, como retomar, o sea, volvernos a conocer y empezar a salir y empezar a conocernos. Pero ella te decía, ¿quieres ser mi novia? Sí, me dijo eso en la pared, en la barda. ¿Le tomaste una foto a la barda? Claro. Sí. Pero después, ya oficialmente, ya el oficial que es ser mi novia me lo pidió en Valle de Bravo. Ok. ¿En el bosque? En el bosque, bajo la luna. No manches. Sí, claro. ¿Neta? A ver, con Eugenio nada es a medias tintas. O sea, él es un creador de escenas. Todas nuestras primeras citas, todas nuestras citas románticas fueron escenas de película. ¿Tuvieron alguna cena así muy importante en un lugar extraño? Claro, tuvimos una cena en el viaducto periférico. De repente un día, ¿qué quieres cenar, mi amor? No, pues sushi, me encanta el sushi. Y en ese entonces yo tomaba vino tinto, me encantaba tomar vino tinto. Una vez me sorprendió llevándome al viaducto. No me acuerdo exactamente en qué intersección, pero hay una parte en el viaducto que había que en el medio es como una parte muy alta, donde incluso había un árbol, uno. Bueno, en ese árbol ahí, 8 de la noche, picnic, velas, sushi, botella de vino tinto, y él y yo cenando en el viaducto Miguel Alemán, mientras pasaban miles de coches, él y yo cenando a la luz de las velas. ¡Guau! No, después, también en un puente peatonal en Perisur, a la altura de Perisur y no al Encastre, no, Zacatepetl, en ese puente peatonal, de repente, vámonos a cenar, mi amor. Y me lleva una mesa montada con 2 sillas, velas, igual, no me acuerdo si era sushi o era pizza o qué, botella de vino y violinista. No, man. Pero ¿y cómo la hacen ya los dos súper famosos? Tenían a 2 guaruras que estaban en las esquinas para que la gente no pasara. Nadie. ¿Y la gente no había nadie? Era de noche. Eran como ¿qué habrá sido? 9 de la noche. Y no pasaba la gente. Creo que pasó una persona. Pasó una persona. Alessandra y Eugenio Derbez, ¿qué pedo? Pasó una persona. Él y yo ahí cenando, violinista, güey. 1 hora. ¡Guau! No manches. Luego, otra vez me llevó ya no existe, pero había una feria y la ponían los fines de semana. Bueno, pues me lleva, obviamente eran creo que las 10 de la noche, cerrada. Pues el hombre se bajó y me abren la feria porque me la abren y que la prenden y me subió al carrusel y él y yo solitos en el carrusel en Revolución y Barranca del Muerto, los dos ahí, o sea, muy ingenioso, muy creativo, muy original, muy único. ¿Cómo fue su primer beso? Muy, muy pasional, muy apasionado.
Es que todo se fue dando de forma muy mágica. Ajá. ¿Besa bien? Sí. Sí. ¿Sigue besando bien hoy? Claro que sigue besando muy bien hoy. ¿Y tú besas bien? Sí. Ok. Va pasando el tiempo. Evidentemente un noviazgo que además muy rápido se hizo público. ¿Cuánto tiempo fueron novios? Muchísimo. 6 años y medio. No manches, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. En esos 6 años y medio, ¿qué te hizo pensar este es el hombre realmente con el que de mi vida, con el que quiero estar? Es que no es algo que piensas, es algo que sientes. Y que yo no lo entendía hasta que me sucedió. Me acuerdo perfectamente unos años antes haberle preguntado a mi hermana Mariana, que mi hermana se casó a los 23 años, encontró al hombre de su vida desde los 21 años y se casó cuando yo tenía 23 y hizo una pareja espectacular, siguen casados Javier, al día de hoy, con Javi Williams, siguen casados hasta el día de hoy. Y me acuerdo una vez haberle preguntado, enano, ¿cómo sabes cuando es the one? Y me dice, es que solamente lo sabes, tu cuerpo lo sabe. Y entonces cuando ella me dijo eso, yo así de, no, pues definitivamente no estoy con the one, yo nunca había sentido eso. Y cuando conocí a Eugenio, entendí lo que ella me había dicho. Porque todo mi cuerpo, todo mi ser, no es nada más mi corazón, es todo tu cuerpo lo sabe. No es algo que pienses, es algo que únicamente sientes y que sabes. Yo sabía que era él. Yo sabía que él era el hombre de mi vida. Y yo sabía con él. Y mira, el día que nos conocimos, cuando empezó todo el jajaja, jijiji, y que estábamos enloquecidos y que había magia, yo ni siquiera me acordaba bien de su historia, pero sabía que tenía hijos. Yo decía, no, este güey ya tiene hijos. Pero de repente le pregunté, oye, ¿y vas a tener más hijos? Y me contestó, pues no sé, tú dime. No. Eso me contestó el día 1. El día 1 me contestó, tú dime. Yo siempre, supe, después de eso tuve muy claro que yo quería formar una familia con él, que era él. Oye, ¿y nunca te dio miedo cuando conociste un poco más de su historia? Decir como, oye, porque la historia de Eugenio pues es muy conocida y yo la platiqué con él aquí sentados también. Y el asunto de, bueno, una novia, un hijo, bueno, una esposa, un hijo, ¿no? Una pareja, vamos a decirlo pareja, otro hijo, tal como, madres, ¿y si me hace lo mismo? ¿Y si pasa? Bueno, no sé si me hace porque es duro hablar así. Más bien, ¿y si pasa lo mismo? Nunca, jamás, nunca me importó, nada, ni poquito. Y tuve muchas voces de gente que me decía, estás loca, ¿qué te pasa? ¿Ya viste el patrón? ¿Ya viste? ¿Quieres tener además una hija con la cara idéntica? Porque genéticamente este cabrón no perdona. Hubo muchas voces, tanto de gente muy cercana como de la gente que opina, ¿no? Sin que se le pida la opinión, pero mucha gente que me dijo, estás loca, salte de ahí, sal corriendo, ve el patrón, escucha la historia, cantidad de cosas ciertas o no, y yo nunca tuve ni poquita duda. ¡Guau! No me importaba. Okay. No me importaba ni su historia pasada, ni sus 3 hijos, ni las 3 mujeres, ni las exnovias, ni nada. Yo tenía muy claro, este es el hombre de mi vida. ¿Se lo dijiste alguna vez? Sí. Oye, a ver, tu historia, a mí me vale. Sí. Yo te amo y voy con todo. Claro. No, lo sabía, claro. Él lo sabía. O sea, él realmente fue quien te hizo decir, sí quiero una familia, sí me quiero casar ya y quiero estar con él. 6 años y medio, pero yo me acuerdo que 6 años y medio pues no se casaban. No, hubo una separación. Ajá. Que fue lo más difícil que yo he hecho en mi vida. La decisión más difícil que tuve que tomar en mi vida fue separarme de él. Precisamente porque llevábamos ya más de 6 años. Él sabía que yo quería formar una familia con él. Él sabía que yo quería casarme con él. Yo ya tenía 40 años. O sea, nos conocimos cuando yo tenía 34, yo ya tenía 40 años. Y él seguía, pues, como muy
Es que era muy raro porque no me decía un no rotundo, pero tampoco me decía un sí, pero tampoco, o sea, estaba por un lado muy temeroso de que le volviera a pasar lo mismo a él también, o sea, de repetir el patrón, muy temeroso de comprometerse. Obviamente le daba pánico volver a ser papá, pero al mismo tiempo yo me amaba y quería estar conmigo. Pero entonces era como, no te quiero perder, pero tampoco me atrevo a dar el siguiente paso. Entonces se mantenía en su no, pero no te vayas. No, pero no te vayas. Y para mí esa dinámica me tenía muerta en vida, me tenía profundamente triste y profundamente deprimida. O sea, yo no podía seguir así. Empecé a ir a terapia, obviamente, tiempo antes. Empecé a ir a terapia, empecé a trabajar en mí, empecé a arreglarme yo. Y a través de mi terapia me di cuenta que yo tenía que terminar la relación. Y ha sido lo más doloroso y lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Separarme de él y decirle, te amo con toda mi alma, pero no puedo más. Me estoy consumiendo a tu lado porque no puedo tener lo que yo quiero contigo. ¿Qué te dijo él? No pudo decirme nada. Me dejó ir. Por primera vez. No pudo decirme nada y terminamos. Y cuando terminan y se van, ¿no te escribió así todavía de...? No, claro. Me siguió buscando y ya nunca le contesté los mensajes. Me tuve que morder, claro. O sea, me tuve que amarrar así para no contestarle y no por estrategia ni por nada. No, porque era para cuidarte a ti. Yo ya no podía más. No podía seguir yo poniéndome en ese lugar en el que ni para atrás, ni para adelante, ni para la derecha, ni para la izquierda. Y de ahí la siguiente parte de la historia es cuando te pide matrimonio. Y en medio de eso no se hablaron nada. No manches. Nada. ¿No le contaste nada? Nada. Ahora, no fue muy largo, gracias a Dios. Fueron como 3 meses. Y oye, ¿no había gente o amigos de él, que te hablaban? Oye, Eugenio está a la chingada. Oye, contéstale. No. Solamente Aislinn me habló una sola vez para preguntarme cómo estaba yo. Pero yo no le pregunté nada de su papá. Más bien ella me preguntó cómo estaba yo, cómo me sentía. O sea, fue la única vez que tuve contacto con alguien de su lado. ¡Wow! ¿Y cómo le hiciste para salir adelante esas primeras semanas? Híjole, fue horrible. No, y si estuvieran aquí mis hermanas sentadas, bueno, te dirían que fue muy difícil primero verme tan mal. Ajá. Y luego que ya era de, puta, por favor, pásenle otra caja de Kleenex a esta vieja. Porque no paraba no paraba de llorar. Estaba yo hundida en una profunda depresión y con el corazón completamente roto. Y entonces, ¿cómo fue el momento donde él llega? No, bueno. Uno de los momentos más felices de mi vida, más maravillosos, porque además jamás me pasó por la cabeza, jamás. Y él le llamó a mi papá para, pues necesitaba un cómplice, para tenerme en un lugar cierto día, a cierta hora. ¿Fue en México? Ajá, aquí en la Ciudad de México, en un restaurante de la Condesa que no sé si sigue existiendo, pero se llamaba Sí. ¿Se llamaba Sí? Ajá, el restaurante se llamaba Sí. Y ahí me citó mi papá con engaños. Supuestamente nos íbamos a encontrar con unos empresarios que querían ver unas fechas. ¿Qué año era? Era el 2000... algo de sentidos opuestos, yo creo, porque esto fue el 2012. Ajá. Algo de una gira, unos empresarios. Y ahí voy yo. Y llego y pues nada, llego, me paro al baño, me siento, no llegaban los empresarios, mi papá y yo platicábamos y de repente escucho cómo empieza a lo lejos a venir como, o sea, ruido. Se empieza a oír ruido como de algo está pasando, ahí viene alguien. De repente volteo y era como un circo ambulante. Como un payaso, pero uno en zancos. Y entonces como que mientras platicaba yo con mi papá escuchaba, ¿no? el ruido y cada vez se acercaban más y más y más y más. Pero, o sea, como que raro, pero no me brincó tampoco. Pues es la Condesa, sucede todo en la Condesa. ¿Qué decías, no? Ya la Condesa es un circo, ¿no? Uno más.
Y de repente este circo ambulante se plantan aquí frente a mi papá y frente a mí y empiezan a montar toda una escena de una obra y en la que hay que buscar a la princesa que perdió la zapatilla, una especie de cenicienta que perdió la zapatilla y entonces empiezan a llamarle a los de la mesa de allá y a ver, señorita, pase usted y pase usted también y venga y no sé qué, y se saben el cuento de la cenicienta y se acuerdan de la zapatilla y no sé qué. Después me enteré, toda la gente que estaba en el restaurante él lo rentó y estaba cerrado. Todos los que estaban en el restaurante eran extras contratados por Eugenio Derbez. Pero se fijan aquí para que la gente lo vea. O sea, no es que los hombres no seamos detallistas. No tenemos el pinche presupuesto de Derbez. Bueno, y luego. Es una cuestión de presupuesto nada más. Y luego empieza el cuento de la Cenicienta frente a mis ojos. Pero yo al mismo tiempo seguía platicando con mi papá, entonces era como de volteaba para acá, pero seguía, o sea, como que no quería tampoco ignorar a mi papá que estaba aquí. Y de repente empieza este bufón a decir, pero hace falta un príncipe. O sea, le probó la zapatilla a las dos comensales y obviamente no les quedó. Y hace falta el príncipe, porque siempre el príncipe es el que se tiene que llevar a la princesa. No sé qué, no me acuerdo de la historia. El caso es que de repente, y ahí viene el príncipe. Y en eso volteo yo. Y veo cómo empieza a caminar a lo lejos un caballo blanco, hermoso, gigante, y arriba un príncipe, traía una máscara, pero era un príncipe, un vestido de príncipe. Y lo veo y empieza el corazón. Perdón. No. Fue así de... No, Dios. Pero ya sabes, como que vi pero no vi. Es, pero no es. ¿Qué es esto, güey? Está rarísimo. O sea, como que empiezo a mi cabeza todo lo que da, pero al mismo tiempo es tranquilízate, porque si no es... Te vas a morir. Me voy a morir, ¿no? O sea, ya aquí me tiro a la banqueta porque, o sea, ya. Y empieza a acercarse el príncipe, y al mismo tiempo seguía aquí el desmadre y el bufón diciendo su historia. Y al mismo tiempo mi papá me platicaba, pero entonces yo ya ni escuchaba nada de lo que decía mi papá, pero, o sea, todo empieza a suceder ahí muy rápido. Hasta que de repente veo al caballo aquí frente a mí, o sea, un caballo hermoso, y del caballo se baja el príncipe. Era una máscara de esas que no puedes ver nada, que es completamente, sí. O sea, sin ojos, sin nada, o sea. Sí. Y se baja el príncipe. Obviamente mi corazón estaba a todo lo que da. Yo ya sudando. Sí, yo ya estoy nervioso. O sea, estoy a punto de decir sí. Y se baja el príncipe como queriendo acercarse a las dos comensales que estaban aquí con lo de la zapatilla. Las hace a un lado así y se viene directo a mí. Yo estaba sentada así como estoy ahorita. Se viene directo a mí y se hinca aquí. Se quita la máscara y me dice, ¿te quieres casar conmigo? No manches. Y yo nada más recuerdo que me tiré al piso con él. Mira, me tiré al piso con él y lo abracé y empecé a llorar. Y le decía yo al oído, le decía, ¿es en serio? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? Y me decía, sí, es de verdad. Y yo le volví a preguntar, ¿pero es en serio? ¿Es en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Es de verdad? ¿Te vas a casar conmigo? Me decía, sí, es de verdad. Y el resto es historia. ¡Guau! No manches. Nunca me había emocionado un hombre tanto. ¡Qué bruto! ¡Guau! Y luego todavía le dije, o sea, porque obviamente, bueno, de repente entonces me doy cuenta que la del payaso que traía una máscara era Aislinn, y el bufón era quién sabe quién de su producción, y allá había una cámara escondida, y mi papá obviamente estaba coludido, y de repente salen de unas camionetas Badir, José Eduardo, mi cuñada, o sea, fue increíble. Y en la noche entonces ya me acuerdo que le vuelvo a decir, ¿es en serio? ¿Es en serio? Pero vamos a formar una familia. Y nada más me dijo, sí, vengo con todo y por todo. ¡Guau! ¡Qué cosa tan más linda! Y sí, fue muy hermoso. No, ¿ese es el día más feliz de tu vida?
Bueno, uno ¿no? Porque además siendo mamá no es tan fácil. Uno de los, pero sin duda es de los 3 momentos más felices de mi vida. Obviamente el nacimiento de Aitana, la llegada de Aitana también fue un momento hermosísimo, mágico, que como lo vivimos y todo, y haber logrado un parto natural y haberlo tenido a él ahí, o sea, haberlo vivido los 3, el trabajo que hicimos los 3 para que Aitana naciera fue impresionante. El momento en el que supe que estaba embarazada, porque primero perdimos un bebé y después pues yo pensé que ya no se iba a lograr, pensé que esa había sido como mi oportunidad y que ya no lo íbamos a poder lograr, y de repente, wow, me hago la prueba y estoy embarazada, y fue de, eso nunca se me va a olvidar jamás en la vida. Mi hermana era la que me decía, hazte la prueba, y yo decía, no estoy embarazada, güey, acabamos de perder un bebé, obviamente mi cuerpo se está reajustando, no estoy embarazada, y me decía, hazte la prueba. Hasta que ella me llevó la prueba y casi me sentó y me la puso así. ¡Haz pipí, haz pipí, haz pipí! Y sale positiva, fue... O sea, también fue como un momento de esto es de Dios, güey. O sea, porque acabábamos de perder un bebé y había sido muy fuerte y yo estaba como derrotada, ¿sabes? Pensando, ese fue mi chance. Esos 3 momentos han sido... Wow. Oye, y cuando ya te pide matrimonio y empiezan a planear la boda y todo eso, volviste a tocar la parte de, oye, quiero tener un hijo y tal, pero aún así todavía no pensabas, o sea, menos pensabas en las historias pasadas, o sea, nunca dijiste, oye, ¿por qué conmigo? ¿Por qué seguro? ¿Por qué tal? No, yo nunca tuve duda de nuestro amor. Yo sabía que él estaba tan perdidamente enamorado como yo de él. Y yo sabía que de alguna forma equivalente, obviamente no puedo decir que sentimos lo mismo, pero así como yo supe que él era el hombre de mi vida, en algún momento él tiene que haber sabido también que yo era la mujer de su vida. No, obviamente, o sea, y eso nos quedó claro. Y bueno, no me quiero imaginar cuando nace Aitana, como dijiste, porque además ahí sí ya tenías la gran ilusión de ser madre. Sí. Pero al mismo tiempo el reloj biológico decías que tenías 40 años. No, cuando nos casamos yo tenía 40, a punto de cumplir 41, y me embaracé a los 42. Y todo además se nos concedió y se nos dio como yo lo había soñado. Yo no quería someterme a ningún tipo de tratamiento hormonal. Mi ginecólogo ya me había dicho, estás, pero en el último momento, si no es ahora, olvídalo. Y entonces, de que me dejé de cuidar a que me embaracé, pasaron varios meses que yo pensé que iba a ser mucho más rápido. O sea, ese ajuste hormonal del cuerpo tomó varios meses. Entonces, también para mí eso fue como un reto más. Claro. Sin embargo, Dios nos concedió que fuera concebido de manera natural como yo lo quería. Yo no quería someterme a ningún tratamiento. Esta era una decisión mía, personal. Tenían que tener relaciones de mínimo 5 veces esta semana sí. Y tal, y cuando estés ovulando, cañón. Pero espérate, teníamos el aparatito ese, un aparatito que yo no sé si sigue existiendo, pero uno que te tomaba la temperatura y que te decía... La fertilidad. Ajá. Tal día, ¿no? O sea, y si quieres niño, tal día, y si quieres niña, tal día. Total, ese aparatito a mí no me sirvió para ni madres. O sea, y me acuerdo perfecto que hubo un momento que mi terapeuta me dijo, tira el aparato, olvídate de esa chingadera porque nada más estás obsesionada con el día y la hora y el momento, y así no es. ¿Y pero qué le hablabas así como de, es hoy, pero estoy grabando tal la película, tal, es hoy, ahorita? Un poquito, sí. Okay. Un poquito, sí. Sí hubo... ¿Y si cumplía? Sí. Eugenio siempre cumple. Siempre. Pero sí hubo una pequeña etapa de eso, de ahorita. Y luego lo olvidé. Lo olvidé porque me empecé a frustrar mucho cuando no se daba. Claro. Y le hice caso a mi terapeuta y tiré a la basura el aparatito. Y tal cual, o sea, al poquito tiempo fue cuando nos embarazamos. Oye, ¿y cuando supiste que era niña? Ese fue un momento maravilloso. Es que yo siempre lo supe. O sea, es que yo la soñé tantas veces, la deseé tanto,
la esperé durante tanto tiempo que yo sabía que era una niña, sabía que era niña. Y el día que nos dijeron que era niña fue el día que me hicieron, yo por mi edad, tuve que hacerme varios estudios que son, pues, no los normales de una embarazada normal, de una embarazada mucho, mucho más joven. Me tuve que hacer ¿cómo se llama esta? La amnio... Una cosa que te meten una aguja de este tamaño y que perforan y que es para ver que todo venga bien. Y ahí se hacen muchísimos estudios. Y ahí, en ese momento, te pueden decir ya, segurísimo, el sexo del bebé, muchas semanas antes de lo que normalmente se le dice a una embarazada. Y me acuerdo perfecto, estábamos en el consultorio y cuando el doctor voltea y nos dice, ¿y quieren saber qué es? Y yo volteé y le dije, es una hermosa niña. Y volteé y me dice, efectivamente, es una hermosa niña. Aitana es el mayor logro de tu vida. Y el honor más grande de mi vida, ser su mamá, es un honor, es un privilegio. Es el regalo más grande que he recibido en toda mi vida. Wow. ¿Cómo es estar casada con Eugenio Derbez? O sea, veo a Eugenio siempre trabajando, creativo, siempre en compromisos. ¿Eso es difícil? Sí. La parte más difícil de estar casada con Eugenio Derbez es tener que compartirlo con todo el mundo. Y no, aunque de alguna forma estoy acostumbrada, al mismo tiempo nunca acabo de acostumbrarme. ¿Cómo es? Es todo menos aburrido. Estar casada con Eugenio Derbez a veces es muy divertido. Siempre hay humor, pero también es muy complicado. También hay mucho estrés alrededor de calendarios, trabajos, logística. O sea, hay poca estructura y poca estabilidad como familia. Sobre todo tratando de criar a una niña, para mí esa parte ha sido muy complicada, la de tener estructura y horarios fijos y de desayuno, comida, cena, la escuela, la clase, el no sé qué. O sea, esa parte que sería ideal tenerla, en esta familia no existe, es muy complicado. Y cuando apenas logro un poquito de estructura y de estabilidad, ahí viene otro proyecto, otra película, otro algo, y entonces hay que movernos otra vez, y entonces otra. O sea, esa parte es complicada. ¿Pero vale la pena? Sí, absolutamente. ¿Lo harías toda la vida? Claro. Todo lo que he pasado con Eugenio, cada instante de nuestra historia de amor la volvería a vivir, porque el resultado es lo mejor de mi vida. Aún enamorados de esta manera, aún con todo lo maduro que ambos son y la vida les ha ido enseñando, las relaciones son complicadas. Sí. Las relaciones son difíciles. En algunos momentos ha dicho, es que se separaron, es que están teniendo problemas, es que ya no están juntos. ¿Eso ha sido cierto en algún momento o no? No, nunca le atinan. Cuando empiezan los rumores de separación es cuando mejor estamos. Y cuando hay crisis, nadie se entera. Es muy curioso, de verdad es muy curioso. Ahora, los dos somos de personalidad fuerte, los dos tenemos carácter fuerte, los dos somos en muchas cosas muy similares. O sea, nuestra dinámica, digamos que nunca ha sido fácil. A veces fluye increíble y a veces es más complicado. Pero creo que es parte también de la magia y es parte también de lo que nos mantiene juntos. ¿Qué es lo mejor que le das tú a Eugenio? Lo que tú crees que es lo mejor que le das en su vida y qué es lo mejor que él te da a ti. Bueno, creo que lo mejor que yo le he dado es nuestra familia. Porque además sí creo, no sé si él esté consciente, pero sí creo que además de nuestro núcleo de nosotros tres, sí soy una mujer que constantemente está promoviendo la unión familiar, vernos. Soy como ese lazo que está
detrás de Aislinn, de Badir, de José Eduardo, vamos a vernos, vamos a juntarnos, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás el otro? O sea, y tanto con los Derbez como con mi cuñada y toda la parte de los Derbez, como con mi parte de la familia, o sea, mis hermanas, mis papás, o sea, creo que esa parte él solo, no sé si la lograría o sería muy diferente. ¿Y qué es lo que él te da a ti? No, él me da infinidad de cosas. Es así como es de complicado y como a veces lo quiero matar, es también el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida. Es un hombre bueno, genuinamente bueno, es un corazón noble, es un hombre fiel, es un hombre en el que puedo confiar. Es un hombre espléndido, es un hombre que a Aitana y a mí nos da todo. Nos falta un poquito más de su tiempo, pero nos da una vida maravillosa. Aprendo mucho de él, además, como profesional, de su disciplina. Hijos, esa parte sí digo, puta, me quito el sombrero cañón. La disciplina y el enfoque, y cuando se propone algo y hasta que lo logra, esa parte que yo no la tengo tanto, o sea, esa parte me cuesta mucho trabajo y le tengo que chambear y tengo que recordarme y tengo que, uy, chale, ¿te acuerdas lo que querías? Órale, vas. Él la tiene tan clara y eso, en ese sentido, ha sido un gran maestro. Qué lindo, me da mucho gusto. Bueno, como última pregunta antes de darle cierre a esto, ¿cómo es ser, pues, madrastra de 3 chicos, además, pues, tan adorables, tan profesionales, pero también, pues, 3 formas de ser distintas? 3 universos completamente diferentes. Nunca me he sentido la madrastra. O sea, nunca me he sentido figura materna para ninguno de los 3, porque, a ver, los conocí cuando ya eran, Aislinn tenía 20, José Eduardo, Badir 15 y José Eduardo 14. O sea, nunca, siempre los he visto como mis cuates. Ais mucho más mi amiga, con Ais sí he tenido una relación de amistad muy profunda. Con Badir y José Eduardo, ahora que ya son adultos, que ya son hombres, me llevo mucho más. Antes era más como de, ay, sí, los chavitos. No, y ahora como José Eduardo papá. Sí. Va. Uy, hemos conectado muy padre. Me ha hablado varias veces, papá, se me preguntas que si la lactancia, que si el no sé qué, que si la mamila, que si el pañal. Y es padrísimo. Me encanta porque con los 3 he tenido relaciones completamente diferentes, pero muy sanas. Con los 3. Y nunca me he sentido la madrastra. O sea que es que todo eso, o sea, nunca vi el desmadre de todo de todo lo que él traía cargando. Ni las exmujeres, ni los escándalos, ni los chismes, ni los hijos de mujeres diferentes, ni la madrastra. O sea, no vi nada de eso. Y nunca lo viví así. Guau, vale, pues mira, primeramente yo te felicito por lo más importante para mí, por la mujer que eres. Gracias. Segundo, por tu carrera, porque Gracias. es algo que admiramos y pues que yo creo que es la base por la cual te conocemos, ¿no? Todo lo que has hecho, el trabajo, tanto la conducción, los realities, la actuación, por supuesto, la música. Y te quiero dar un regalo, un detalle de algo que para mí representa un poco lo que se está viviendo y lo que estás haciendo y lo más importante de tu vida. Hace rato me dijiste de un regalo, del regalo más importante de tu vida. Este es un pequeño relicario que me gustaría que abras, donde está para mí el regalo más importante de tu vida, que eres tú y Aitana. Muchísimas gracias. Ven qué belleza. Tiene forma de corazón porque al final el músculo que nos da vida y el más elemental, esencial de un ser humano es el corazón. Y sentimos que no hay nada que pueda llevar uno más grande el corazón que ese regalo tan grande que dijiste tú, que es el más grande de tu vida, que es tu hija.
Muchas gracias. Y pasa uno durante mucho tiempo, muchos años aprendiendo, enfrentando momentos difíciles con nuestros padres en nuestra infancia, con nuestra parte profesional, para encontrar el gran amor de su vida. Y definitivamente sé que hoy, independientemente de tu esposo, de los hijos de tu esposo y ahora también tus amigos y familia, más bien de tu familia, al igual que tu papá y tu mamá, al igual que tus hermanas, hay una línea directa del regalo más grande de tu vida y es tu hija. Así es. Y ahora que te escuché platicar, me di cuenta todo el trabajo que has hecho para llegar a tener este regalo tan grande. Porque sí hace falta tener un padre de una hija, pero tú supiste hacer todo para ya tener la familia que quieres. Y así de chiquita como la ves ahorita con 10 años, ella va a tener también que pasar toda una vida para encontrar su objetivo. Ay, ya. Le quiero regalar también a Aitana un relicario. Ay, no, muchísimas que ella va a saber después con quién llenar. Y muchos años después de esta plática y de este momento que estamos viviendo juntos, quizá algún día Aitana vea tu relicario y vea que ahí la tienes en ese corazón y ella va a saber qué llenar en su siguiente corazón. Muchísimas gracias. No sé qué decirte, no tengo palabras. Muchísimas gracias. Es una belleza de regalo. Gracias. Estoy muy gratamente sorprendida y agradecida por esta plática. Gracias por tu tiempo, gracias por invitarme, gracias por tus palabras, gracias por todo lo que me dices y por todo lo que ves en mí y por todo lo que nos has apoyado siempre a toda la familia. Muchas gracias y gracias por estos regalos tan hermosos. No tienes nada que agradecer. Gracias a ti por estar aquí. Felicidades. Gracias. Qué lindo poderte ver tan feliz, porque dicen que además hay que generarnos los buenos momentos porque los malos llegan solos y es parte de la vida. Pero me da mucho gusto verte tan contenta en un gran momento y siempre en el momento en que sea. Sé que llevamos muy poquito tiempo de conocernos, pero que siempre cuentes conmigo, con todo este equipo, porque somos todo un equipo, que somos hermanos, que somos familia y que siempre podrás contar con nosotros para cualquier cosa que necesites. Y felicidades por tu vida, por tu carrera, por tu hija. Gracias. Y por todo lo que has hecho y que sigues y que seguirás haciendo. Muchísimas gracias. Igualmente a ti, por tu familia, por tus hijos, por tu programa, por tu éxito, por todo lo que haces. Gracias de verdad, Jordi. Gracias. Gracias a todo tu equipo. Y nos estamos viendo muy pronto. Gracias a todos ustedes siempre por estar pendientes. Estoy seguro que hoy todos conocimos, nos espejeamos, aprendimos, sentimos algo. Sí, como siempre se los digo, si tú sientes que otra persona pueda sentir lo mismo y que le pueda ayudar a alguien más, una plática tan linda, compártela para que más gente pueda. Y entre todos, yo siempre he pensado que la forma de crecer es ayudarnos entre todos. Y yo por eso les agradezco tanto a todos mis invitados esa apertura de corazón, porque ese corazón se reproduce y se expande con todos los corazones que nos están viendo enfrente y todos nos podemos ayudar. Así es. Y eso es lindísimo. Gracias, Ale. Gracias. Te agradezco muchísimo. A ti, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente, que está a un clic de distancia, y gracias por su tiempo a todos. Los quiero muchísimo. Bye.